Pedirles, buenos días. Empezamos a grabar esta reunión, entonces, bueno, presentarnos nuevamente. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Es un gusto que podamos estarnos conectando de manera virtual desde las instalaciones del Poder Judicial del Estado con las y los alumnos de la Universidad Intercultural del Estado de San Luis Potosí, con las y los profesores de esta institución y también con el resto del público que amablemente nos acompaña durante esta mañana. Bueno, recordarles que hay que mantener los micrófonos cerrados, que todas las preguntas se van a hacer al final. Las preguntas las pueden ustedes escribir en el chat o las pueden también hacer de viva voz levantando la manita por medio de la misma aplicación. Bueno, también recordarles que esto es parte de un ciclo, que esta es la segunda sesión de la primera semana de Derecho que ofrece el Poder Judicial del Estado en conjunto con la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. Todos los días de esta semana a las 10 de la mañana nos estaremos viendo por esta misma sesión o en este mismo vínculo para estar abordando temas que nos interesan de la justicia y del ejercicio del derecho. Esta mañana es un gusto tener con nosotros a Rosa Idalia Tobar Cárdenas con la conferencia La custodia compartida y sus beneficios para los menores en el derecho familiar. Les cuento que Rosa Idalia Tobar actualmente es secretaria de Estudio y Cuenta, también llamados proyectistas, de una sala del Supremo Tribunal de Justicia, de la tercera sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Ella es abogada, es originaria de Matehuala, me parece que puede haber también personas conectadas de Matehuala el día de hoy. Si es así, pues reciban saludos de parte de acá de la ciudad capital, así como a las demás personas de las otras 10 sedes que nos acompañan de la Universidad Intercultural. Y bueno, sí, ella es originaria de Matehuala y realizó sus primeros estudios, después estudió Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, después cursó la especialidad en Derecho Privado en la unidad de posgrado de la misma universidad y por último, acaba de egresar de la maestría en Administración de Justicia que impartió el ya extinto Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, que ahora se llama Escuela Judicial. Y bueno, pues tiene una amplia experiencia profesional en despachos privados y también ya después en el Poder Judicial del Estado, también fue auditora, entonces bueno, tiene una experiencia muy vasta, pero durante los últimos años le ha tocado estar en una sala que resuelve asuntos de la naturaleza de la que nos va a venir a hablar el día de hoy. También decirles que esto que nos va a venir ella a contar es producto de su proceso de investigación. Es decir, que ella realizó una tesis bastante buena sobre este tema y entonces fue que decidimos invitarla a que nos compartiera los resultados de su investigación. Otra cosa que quisiera pedirles es, en la medida de lo posible, que encendamos, por favor, nuestras cámaras, porque quisiéramos tomar capturas, quisiéramos tomarnos, digamos, una selfie. Entonces, no sé si haya manera de que la mayor cantidad de personas posibles en este momento encendamos nuestras cámaras. Muchas gracias, son muy amables. Y así podemos ir dejando registro, ¿no? De todas estas personas que están conectadas aquí y le vamos conectando una cara al nombre que vemos en la pantalla. Entonces, gracias. Veo que ya se están encendiendo las cámaras. Muchas gracias para ir tomando las capturas. Y una vez que tomemos las capturas, entonces sí, ya empezamos. Buenos días a todas y todos. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias por la presentación, doctor Manix. Gracias al Poder Judicial del Estado por esta invitación que se me hace, a la Unidad de Derechos Humanos, a la Universidad Intercultural y a lo que es nuestra Escuela Judicial. Gracias por esta oportunidad que se me brinda de exponer este tema, que igual como lo comenta el doctor Manix, forma parte de un proceso de investigación que llevé a cabo para titularme en mi maestría en Administración de Justicia que impartió el antes Instituto de Estudios Judiciales. Pues empecemos por hablarles sobre la custodia en esencia. Podemos compartir
La custodia tiene sus orígenes en la patria potestad y deriva del parentesco y la filiación. La guardia y custodia la debemos de entender como la acción que los padres tienen para velar sobre sus hijos en cuanto a su cuidado, en cuanto a su formación, y que forma parte de las funciones tanto personales como patrimoniales que rigen a los padres en torno al cuidado de los menores. Y estas integran la patria potestad, como lo dijimos, por ser el origen de esencia de esa figura, y va dirigidos a asegurar el desarrollo pleno y integral de los menores. La custodia debemos de entenderla sobre todo como una función personal de los padres en cuanto a su educación, en cuanto a su formación, en su corrección como hijos. Es sin duda la custodia una figura de gran importancia, sobre todo ustedes como alumnos de la universidad que se van forjando en esta figura del derecho familiar. En esencia, en la custodia de los menores es muy trascendental en nuestro país, derivado de la gran cantidad de divorcios que tenemos o de separaciones de padres, que igual forman parte de una relación de hecho, no necesariamente del matrimonio. Y vemos cómo a través del tiempo los menores se van afectando por la separación porque no tienen un proceso, no tienen una ayuda. Muchas veces se les deja a los menores con una afectación tras el divorcio, la separación, y a veces no está bien determinado cómo es ese cuidado y cómo es esa dirección que los padres tienen que tener en torno a los mismos. Por eso, partiendo de sus orígenes, que es la patria potestad, también nos encaminamos un poquito, vamos a ver lo que son los antecedentes. Y tenemos que la custodia anteriormente, en los tiempos de la antigua Roma, se tenía que el padre era quien dominaba, quien llevaba a cargo el cuidado de los hijos. Incluso podía dirigirlos tanto que llegaba a los castigos, unos castigos que eran realmente muy extremos, al grado de que podría expulsarlo de su casa, mutilarlo, incluso atentar contra su vida. Y derivado de esas situaciones, el tiempo fue cambiando. La custodia es muy innovadora, y los tiempos en los que actualmente nos encontramos, se llegó a determinar que no era necesario tantos extremos y tantos castigos para los menores. Por eso hubo muchas restricciones precisamente para que el padre no tuviera esa libertad de guiar a los hijos. Posteriormente se tiene que cambia una óptica totalmente diferente de un extremo a otro, donde la madre era considerada como la cuidadora tanto de la casa como de sus hijos, y era el padre, por ser el fuerte, quien trabajaba y proveía a la familia. Entonces se llegó de un extremo de considerar al padre únicamente como el que podría dirigir y educar a los hijos, al extremo de la madre, que era la cuidadora, la que tenía que estar en casa, la que tenía que satisfacer todas las necesidades que requerían los hijos, y donde el padre únicamente proveía con su trabajo, con su esfuerzo y con la fuerza que predomina en el hombre. Y se hizo ese cambio de distinción. Después se llegó a otro extremo de que la mujer era la más apta para el cuidado y crianza de los hijos. Sin embargo, esta denominación, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en específico la primera sala, consideró que debería de prevalecer el derecho de igualdad entre hombre y mujer, a partir de que las reformas a los derechos humanos contenidas en el artículo 1 y 4 constitucional, donde se estableció la igualdad entre hombres y mujeres, determinando que tanto la mujer como el padre estaban en igualdad de circunstancias para poder atender a sus hijos. Desgraciadamente, la forma como nos educan, la manera como llevamos a cabo la educación de los hijos y la sociedad se desarrolla, tenemos esa concepción de que la madre es la que debe de cuidar a los hijos, pero hemos encontrado casos, sobre todo acá en la impartición de justicia, donde hay padres que es respetable su crianza y educación hacia sus menores. Entonces,
esa igualdad y ese derecho por el que se vela, por el que trata de una igualdad entre hombre y mujer, es bien concebida en cuanto a su crianza de los menores. En este aspecto, aquí les voy a poner una tesis que se llama Principio de Igualdad entre Hombres y Mujeres. El otorgamiento de la custodia no debe de estar basados en perjuicios de género. Específicamente aquí la primera sala dijo precisamente que no podía establecerse y determinarse que la mujer sea únicamente apta, sino que también el hombre, y que ambos pueden llevar a cabo el ejercicio y cuidado de los menores en igualdad de condiciones. Y aquí sobre todo dice que se debe de partir de esos perjuicios que teníamos de que la mujer es la más apta y que el hombre es el proveedor. Bueno, también tenemos, para analizar la custodia compartida, primero que nada, la custodia compartida la tenemos que ver desde un enfoque donde padres y madres, en igualdad de circunstancias y en igualdad de condiciones, ejerzan la custodia de sus hijos en igualdad de tiempos, en igualdad de condiciones en su educación, en cuanto a su educación, en cuanto a su alimentación, en cuanto a su cuidado, en cuanto a sus decisiones, sobre todo incluso escolares, para que puedan tomar decisiones en igualdad. Es muy importante, yo sé que esta figura no es muy novedosa, algunos países ya la han implementado, específicamente España es muy avanzado su conocimiento y sobre todo su evolución que tiene sobre esta figura jurídica. Pero lamentablemente formamos parte de los derechos de los tratados internacionales suscritos por México, donde precisamente se contempla que los menores deben de compartir con ambos padres, que deben en igualdad de circunstancias, deben compartir su educación, sus cuidados, sus consejos. Desafortunadamente, a veces, en la mayoría de los casos no se implementa esta figura jurídica. Hay estados como el Código de la Ciudad de México y de Puebla, donde están avanzados y tienen igual disposición en cuanto a este tema de custodia compartida, donde sí otorgan el cuidado de los menores a ambos padres, donde podrán establecer incluso en la demanda de divorcio que se establezca esa figura para poder analizarla y para poder determinarse por el juez si es procedente o no. Sabemos que no en todos los casos podrá ser factible esta figura. Por eso es que este tema tan trascendental que a mí me llamó mucho la atención es debido a que en nuestro estado de San Luis Potosí no está contemplada la figura de custodia compartida. Únicamente existe en la custodia exclusiva, en la que determina, de acuerdo al artículo 300 del Código Familiar, que la custodia debe de ser otorgada a uno de los padres, esto es a la mamá o al padre. Y cuando hubiese desacuerdo entre ellos, primero que nada tiene que haber acuerdo entre ellos para decidir quién de los dos debe de ser quien ostente el ejercicio de la custodia compartida. Si no hay un acuerdo entre ellos, debe de ser la autoridad judicial a través de allegarse los medios necesarios para conocer la situación que prevalece en esa familia y determinar cómo debe de otorgarse esa custodia. Este tipo de custodia compartida a mí me parece muy importante. ¿Por qué? Porque en las determinaciones judiciales se puede analizar cómo los efectos de su otorgamiento pueden influir y pueden beneficiar considerablemente el entorno del menor. Esta custodia compartida se determina sobre todo partiendo del principio de interés superior del menor, que estamos obligados como mandato constitucional y por los tratados internacionales y demás legislaciones en torno a los menores, de que se debe de privilegiar en todo juicio o procedimiento el interés superior del menor, que abarca el ver más allá. Es una perspectiva de la infancia, del ver más allá de todo lo que le pueda beneficiar, de lo que pueda hacer mejor para el menor, en torno a con quién vivir, en torno a su forma de educación con sus padres, igual derivado del divorcio o la separación. Muchas veces los menores pues están acostumbrados a vivir con ambos padres, están acostumbrados a tener una rutina en casa,
a tener horarios habituales en los que mamá lo lleva a la escuela, papá lo recoge, etcétera. Hay muchas formas de dinámicas familiares, pero sobre todo el menor, tras la ruptura matrimonial o de separación, que puede ser porque sean pareja o simplemente no decidan divorciarse y separarse, el menor, los hijos siempre salen afectados. ¿Por qué? Porque hay un cambio, hay una modificación en el entorno que ellos llevaban, en la dinámica que ellos realizaban. Efectivamente, antes convivían con ambos padres y a raíz de esta situación o de ese conflicto que ellos conllevan, pues se distancian. Y muchas veces, ¿qué sucede? Sucede que pues tras el otorgamiento de la custodia pues, exclusiva o la monoparental que marca nuestra legislación local, pues únicamente uno de ellos, ya sea mamá o papá, se queda con los hijos y el otro se le fijan convivencias, que es el régimen de convivencias, y donde, pues por lo general, en muchos de los casos, al que se le determinan las visitas, muchas veces se distancia de la dinámica que venía ejerciendo sobre su menor hijo. Y esto influye y afecta a los menores, puesto que estaban acostumbrados a tener una dinámica más unida, tal vez, o tal vez ya no ven mucho a sus papás y les afecta esa cuestión de no estar con ambos padres. Bueno, entonces, esta custodia compartida, yo determino que es importante que los jueces en sus determinaciones tomen en consideración esta figura jurídica ante la falta de otorgamiento, de ordenamiento jurídico contenido en el Código Familiar. Y pues es a partir de la jurisprudencia y a partir de los criterios de la Suprema Corte y de tribunales colegiados en donde nos ha impulsado o nos ha orientado a que es más benéfico para el interés superior del menor el que ambos padres conlleven ese cuidado y esa orientación hacia los hijos. Ustedes como alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Intercultural, es importante que observen esta figura que es de ayuda a los menores, sobre todo cuando hay un distanciamiento entre sus padres. ¿Para qué? Para efecto de que concienticen ustedes, ya sea hay varias trincheras donde pueden estar ustedes laborando, ya sea como impartidores de justicia dentro de un sistema judicial, o pueden ser como litigantes, pero es importante que si es en el ámbito de abogados litigantes, concienticen a sus clientes, en este caso puede ser papá o mamá, los concienticen a que deben de prever o de buscar que sea la custodia compartida la que se les decrete. ¿Para qué? Para que el menor pueda contar con ambos padres. Es una figura muy óptima porque el niño no se separa del papá ni se divorcia del papá. Desafortunadamente, quienes interfieren en esa relación son las partes, o sea, el padre y madre. Y en este caso, los hijos no se verían afectados porque inclusive pueden contar con ambos, tanto para su cuidado, para sus consejos, para su ayuda mutua. Es importante que ustedes como abogados que se van forjando, concienticen a sus clientes sobre los beneficios que otorga esta figura jurídica, porque precisamente no solamente es decir, sí, vamos a otorgar, vamos a solicitar la custodia compartida, pues también hay que prever que ambas partes estén precisamente de acuerdo, que exista una armonía, una ayuda mutua, porque esta figura se requiere de mucha concientización de los padres, pero no es algo imposible. También es importante que los menores, tanto niños, niñas y adolescentes, no se vean afectados tras el divorcio o la separación de sus padres, pues evita alterar su derecho a mantener relaciones cotidianas con sus padres y de convivencia, que estas deben ser duraderas y sanas con ambos progenitores. Adelantamos la hora. Adelante.
En cuanto a la custodia compartida, yo les quiero hacer algunas reflexiones que se consideran, nos vamos a las reflexiones, unas reflexiones que se consideran importantes para poder que ambos padres puedan tener un buen desarrollo, una buena guía para sus hijos y sobre todo también pueda existir y predominar el interés superior del menor, que es en pro de siempre de ellos. Que ambos padres continúen con la educación y crianza de sus hijos. La separación no conlleva la terminación ni la relación paterno-filial entre los hijos y padres, pues no se divorcian ni se separan de ellos, continúan siendo sus hijos y como tales hay que cuidarlos. Tanto la madre como el padre tienen la custodia legal y física de sus hijos, comparten sus derechos y responsabilidades, educación, como es la educación, formación, manutención y toda actividad relacionada con su crianza, pues gozan por resolución judicial en igualdad de decisiones y acciones y en identidad de circunstancias. Aquí ambos van a ver por sus hijos, ambos van a convivir en igual tiempo, que puede determinarse de acuerdo a lo que ellos convengan, que puede ser por días, por meses o por semanas, dependiendo de las circunstancias y la dinámica que tengan familiar. Bueno, pues sabemos que es un requisito esencial para que se otorgue la custodia compartida el que exista la patria potestad. Pues son los padres quienes pueden solicitar la custodia de sus hijos. Y esta al igual se pierde cuando ambos progenitores no cumplen con sus deberes o su conducta pone en peligro el bienestar de sus hijos, y específicamente por sentencia judicial, y también terminaría con la custodia compartida. Por eso es importante esta figura, porque al momento de que la decreta el juez, se comparten tanto derechos y obligaciones en igualdad de circunstancias. Y eso conlleva a que precisamente el juez esté observando que se lleve efectivamente ese cumplimiento, y si no, podrá haber unas circunstancias en las que se cambie de modalidad de custodia. Es importante también que cuando se decrete esta modalidad de custodia, sobre todo como lo que sucede en nuestro estado, que es custodia única, donde no se separe a los hijos, donde evitarse en lo posible que se sustraigan de un domicilio a otro, sino que estén siempre unidos para que tengan ese entorno de solidaridad que como hermanos tienen. Adelante. Los hijos mayores de 12 años o que tienen capacidad y madurez para expresar su decisión pueden elegir con cuál de los padres vivir. Es el juez quien determina, recurriendo a los expertos de la conducta humana y al niño, si está en condiciones de tomar decisiones. Es importante para esto que el juez, al momento de analizar el otorgamiento de la custodia, ya sea en forma exclusiva o en forma compartida, siempre tome en consideración la opinión del menor. Claro, siempre y cuando su nivel cognoscitivo lo permita, que tengan una edad óptima y una forma de expresarse. Y claro, siguiendo los pasos que nos otorga el protocolo de actuación para quienes imparten justicia, que expidió la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, donde ahí nos otorga algunos pasos de cómo llevar a cabo esta escucha de menores, en donde nos sirve de mucho y es esencial, porque ahí podemos denotar muchas circunstancias que a veces no evidenciamos en el momento en el que estamos llevando un asunto, ya sea como abogados litigantes o como impartidores de justicia. Pues ahí evidenciamos a veces las circunstancias, la dinámica, cómo se lleva a cabo el entorno en que se desarrollan los menores, qué conflictos acaecen en los padres o incluso entre los padres y los hijos. Por eso es importante que siempre se escuche a ellos, que siempre se tome su opinión y que siempre se analice y se beneficie para proteger y velar por sus derechos. En cuanto a la custodia compartida, es importante que los padres la propongan, que lleguen a un acuerdo, o bien que uno de ellos lo proponga y que el juez analice en la sentencia si es viable o no, atendiendo al material,
probatorio que se allegue, como es principalmente la escucha de menores, el conocimiento de tanto del padre y la madre, para conocer el entorno en que se desarrollan, aunado a la escucha de menores, que nos evidencie si realmente ese respaldo de mamá y papá es cierto, o si hay algún conflicto, o si es viable o no es viable. Por eso es importante que se pueda consultar a los familiares de ambos padres, incluso solicitar opiniones a expertos en la conducta humana para analizar y conocer cómo es el entorno del menor, cuál es su forma de pensar, su forma de desarrollarse, su dinámica familiar y cómo es la relación de él con sus padres. Estoy hablando, a lo mejor puede ser de él o de ellos, pueden ser varios hijos, pero sobre todo del menor, cómo se desarrolla y se desenvuelve en su hogar. Y poder determinar lo que sea más benéfico para ellos. El juez determina a los padres la contribución en cuanto a alimentos y sustento de sus hijos, debiendo estar sometido a evaluaciones periódicas. Es muy importante, y ya sea tanto en custodia exclusiva o monoparental, como en custodia compartida, que las partes y ustedes como próximos abogados litigantes siempre no esperen a que el juez resuelva, que el juez esté supervisando, que es una obligación hacerlo, pero que ustedes, como en pro del beneficio del menor, observen en caso de decretarse la custodia que ésta se esté llevando y periódicamente se esté analizando si está en beneficio del menor y si se está llevando en los términos que pactaron. Esto es, la forma en que se va a distribuir la habitación, en la cohabitación del menor con el padre y con la madre, la forma en que se va a llevar a cabo las visitas con el otro progenitor, con el que no esté en la semana o en el día o en los meses que le corresponda al otro, porque tiene que seguir ese acercamiento con el otro padre para efectos de que no se pierda esas relaciones paterno-filiales, que sean cotidianas y que sean periódicas. Por lo tanto, entonces, esas evaluaciones periódicas ayudan mucho al juzgador para que pueda analizar y pueda advertir si es benéfico o no es benéfico ese otorgamiento, y pueda, en su caso, atendiendo al interés superior del menor, que es velar porque se protejan todos sus derechos y todas, y se garanticen su cumplimiento en cuanto a sus derechos y obligaciones tienen como padres. Es importante que conocerlas para saber las necesidades actuales de los menores y las posibilidades económicas de los padres, las cuales pueden variar en cuanto se lleve a cabo esas revisiones periódicas. No siempre cambia, pero puede darse los supuestos en el que puede cambiar atendiendo a las circunstancias que prevalezcan tanto a los menores como a sus padres en torno a su situación económica. Esta imagen me gusta mucho porque vean cómo están papá y mamá, hijo, felices, los dos unidos de la mano, donde se ve el beneficio, se ve que hay un beneficio para el menor. El interés superior del menor va más allá de tener de tener papá y mamá, va más allá de que se separen, va más allá de que ya no haya un acuerdo entre ellos. Pues se debe de garantizar, se debe de prevalecer que sigan unidos para ese cuidado, esa protección que como padres tienen hacia el menor. Por eso la custodia compartida considero que sí es benéfica y sí es buena para ellos. Hay buenas prácticas en los juzgadores. A mí como en mi proyecto de investigación me tocó analizar varios expedientes en los que se haya decretado la custodia compartida. Inicialmente el proyecto de mi investigación iba enfocado a poder conocer el por qué la custodia compartida se ha decretado en muy pocos casos. Incluso en el juzgado en el que yo pude aplicar esta custodia compartida como proyectista, y que mi titular determinara decretarla,
me di cuenta que es muy poco solicitada, es muy poco peticionada por los padres, incluso por los abogados litigantes. No está contenida en el Código Familiar. Sin embargo, a través de los tratados internacionales, a través de la jurisprudencia, se ha podido establecer que cuando sea necesario, que cuando sea óptimo, se pueda decretar y es más benéfico para los menores, puesto que cuenta con ambos padres. En este caso, en mi proyecto de investigación, yo tendía a realizar una encuesta para saber el por qué los padres no solicitaban esa figura jurídica. Lamentablemente se nos vino la crisis de sanidad, la del COVID, y me fue imposible acudir. Yo tenía determinado llevarlo a cabo en los 5 juzgados familiares del estado de San Luis Potosí, que era entonces solamente había 5. Actualmente pues ya ha crecido. Pero dentro de aquí de sede de Ciudad Judicial hay 5 juzgados familiares, dentro de los cuales se trataba de investigar el por qué era muy poco peticionada esa figura jurídica de custodia compartida y conocer los casos en los que se ha decretado para establecer cómo fue determinada la custodia por parte de los padres, la periodicidad en que se llevaría a cabo, la dinámica en que se llevaría a cabo, y también saber si subsistía, si después de que se decretó subsistió, cuánto tiempo y por qué razones pudo haberse cambiado o solicitado su modificación en cuanto a la determinación que han llevado los padres. Pero desgraciadamente me fue imposible, atendiendo que pues todos los juzgados se cerraron, estuvo restringido y limitado el acceso a los mismos. Por lo pronto, pues yo analicé unos expedientes que llevé a cabo como Secretaría de Estudio y Cuenta en un juzgado familiar, en el que aquí les voy a compartir algunas buenas prácticas que yo pude evidenciar atendiendo al interés superior del menor y cumpliendo con el marco normativo que establece que se establece a nivel tanto nacional, internacional, nacional y local para la protección de los derechos de menores. Bueno, el juzgador procede a decretar la custodia del menor en forma compartida, no obstante la inexistencia de dicha figura jurídica dentro de la normatividad del Estado de San Luis Potosí, que es el Código Familiar del Estado. En este caso, como les comentaba, el artículo 300 del Código Familiar solo establece que uno de los padres debe de hacerse cargo del cuidado de los hijos, y en caso de que no exista acuerdo entre ellos, pues establecer, será la autoridad judicial quien a través de los medios que se allegue decida qué es lo más benéfico, ¿no? En este caso, pues bueno, el juez puede decretarla aun cuando no esté contemplada en nuestra legislación, pues precisamente la jurisprudencia a través de sus criterios que ha emitido la Corte, si podemos poner algunos, ¿no? Les voy a poner por aquí algunos que me parecen interesantes, ojalá pudieran tener la oportunidad como estudiantes de analizarlos, que dice jurisprudencia, y pudieran analizarlos. Aquí les voy a dejar algunos rubros y algunos, para que pudieran analizarlos. También es importante que el juez decrete la custodia compartida por solicitud de los padres, ya sea al llegar, ya sea desde el inicio, mediante un convenio, o bien a petición de uno de ellos, o bien al transcurso del tiempo lleguen a esa convención. Puede ser donde el juez los concientice, donde el juez los exhorte y los impulse a ver los beneficios que esta modalidad conlleva para los menores hijos de las partes involucradas, pero principalmente atendiendo al interés superior del menor, así como a la opinión que emita en los menores en su decisión en torno a su custodia, en torno a saber con quién se quieran quedar, ya sea con papá o mamá o con ambos. Se deben instruir medidas cautelares necesarias procedentes para su eficaz cumplimiento por parte de los progenitores mediante evaluaciones periódicas, que comentábamos hace un momento, que debe de estarse revisando constantemente esos procedimientos por parte del juzgador, incluso por las partes,
ante las evidencias que lleguen al procedimiento, a efecto de poder conocer si esa custodia sí es productiva, benéfica para los menores de los hijos de las partes involucradas, o bien si requiere de alguna modificación en torno a, para proteger y velar por los derechos de los menores, en torno a su educación, en torno a su crecimiento, en torno a todo lo que conlleva la educación de menores. También es importante conocer la situación de los menores, precisamente en los juzgados familiares, sobre todo en la capital del estado, se cuenta con trabajadores sociales que llevan a cabo estudios de campo y estudios socioeconómicos a las partes, a fin de conocer cómo viven los padres, cómo viven sus hijos, el modo de vivir, sus costumbres, su estado de salud, su educación, y todo para conocer cómo es la dinámica que envuelve ese hogar, tanto con papá, con mamá, como con hijos. Por eso es importante conocerlo por parte de los juzgadores, y es una buena práctica que se ha llevado a cabo por parte de cada uno de los juzgados familiares. Pues bueno, este tema quiero también hacerles hincapié, sobre todo ustedes como estudiantes, que la custodia compartida puede ser peticionada por dos vías. En primera, al momento de solicitar el divorcio, que ahora conocemos como divorcio incausado, porque no existe ninguna causal o modalidad para decretar el mismo. Es necesario con solo solicitarlo para que pueda decretarse. En este caso, nos impone el procedimiento que lleva el divorcio incausado, que se establezca un convenio para poder correr traslado a la contraria parte, ya sea que la mamá promueva o que el papá promueva, donde se puede pactar, donde se puede convenir que la custodia de los padres, la custodia de los menores se ejerza por ambos padres de manera conjunta, es decir, la custodia compartida. Y ahí establecer la modalidad en la que se desee llevar a cabo. Como les comentaba, puede ser por días, puede ser por semanas, puede ser por meses, donde incluso los menores puedan permanecer en el mismo domicilio donde habitan, o bien puedan pernoctar, y sean los padres los que cambien de domicilio, o bien puedan pernoctar los hijos en el domicilio de la madre y posteriormente cambiar al domicilio del padre. Ya es una cuestión muy interna de los padres en cuanto a cómo lleven a cabo la dinámica familiar y cómo convengan lo que más favorezca para sus hijos. También es importante la otra vía, que es mediante la controversia familiar. Sabemos muchas veces que en las controversias del orden familiar se pueden tramitar todo lo relacionado a la familia, en este caso, la custodia de los hijos, que la mayoría de las veces va aunado a los alimentos o alguna otra prestación que puede ser por esa vía. Ahí, de igual manera, la peticionaria, ya puede ser la madre, ya puede ser el padre, puede solicitar la custodia compartida de sus hijos, y puede el padre o la madre adherirse a esa modalidad. Incluso el juez puede evidenciar, ya sea en cualquiera de los dos procedimientos, puede evidenciar a través de la opinión que emita el menor, cómo es más factible, cómo es más viable, o incluso el sentir del propio menor de cómo le gustaría llevar a cabo esa custodia. En uno de los casos que analicé para llevar a cabo mi investigación de tesis, ahí encontré una cuestión muy peculiar en torno a una menor, una niña de 7 años, donde vivía con la mamá, pero diario convivía con el papá. Incluso salía de la escuela, el papá lo recogía, los papás se encontraban separados, perdón, obvio, y se iba a comer con papá, convivía con la familia del papá. Incluso había fines de semana en los que pernoctaba con él mismo. Al externar su opinión el menor y poder ser escuchado por el juez, la niña evidenció que era su voluntad que viviera con ambos padres. ¿Cómo? Que un tiempo estuviera una semana. Ella fue muy específica y muy clara, a pesar de su corta edad, en decir, me gustaría vivir una semana con mamá y una semana con papá.
yo me llevo bien con los dos, tengo una buena relación con los dos, pero me gusta, siento que convivo más con mamá y menos con papá. ¿Por qué? Porque pues vivía con mamá, se desarrollaba todo el desarrollo de la mañana y solo se iba a comer con su papá y ya después posteriormente la recogía la mamá. En eso fue muy importante conocer y analizar cómo era el entorno de la familia de la menor, porque se tenía que atender a su voluntad y se tenía que analizar cómo debía de llevarse a cabo ese otorgamiento de la custodia. Y en este se encontró que efectivamente había buena relación entre padres, a pesar del distanciamiento, porque había ya una separación de hecho, realmente no era un matrimonio, era una pareja que vivía, cohabitaban en común, y se analizó que sí era viable esa custodia compartida, precisamente atendiendo a ese pronunciamiento de la menor, a esa voluntad que ella requería de los dos, ¿no? A pesar de que convivía con ambos, ella decía, yo quiero vivir una semana con uno y otra semana con otro. Y en esta determinación se otorgó esa custodia compartida en esa modalidad, una semana y una semana para cada uno de los padres, pero también fue importante advertir que durante la semana que tuviera mamá, por decir, empezamos con mamá, que tuviera mamá, esa semana también se debería de permitir convivir el papá con la menor. ¿Para qué? Para que esa relación paterno-filiales se consolidaran, siguieran unidos, ¿no? No se perdiera. Y igual, y viceversa, al momento que estuviera con papá, pudiera convivir con la mamá en los tiempos que ellos concordaran, ¿verdad? Y pudiera existir esa relación y no se perdiera esa comunicación entre papás e hijas. Fue muy bonito y ahí también se estableció, que debía principalmente analizarse. Un requerimiento que se impuso fue la revisión periódica que les comentaba hace un momento, donde se estableció que cada 3 meses se debería de analizar cómo iba el manejo de esa custodia compartida por ambos padres, para conocer cómo se seguían desarrollando, cómo se llevaba a cabo esa dinámica, y en caso de que se detectara alguna anomalía o alguna afectación, poder hacer algunas restricciones o modificaciones que beneficien sobre todo el interés superior del menor, que es el interés superior de los menores el que se ve más protegido, y considero que sí lo es, cuando la guarda y custodia se comparte. Les voy a mostrar esta imagen a continuación, que me parece muy bonita, me conmueve mucho, porque vean la cara de la niña. Dice, ¿es papá o mamá? No sabe cuál decidir. ¿Y qué es mejor? Los dos. Por eso es la custodia compartida. Por eso es que debemos de buscar que el niño no pierda esa dinámica familiar que tenía, que esa identificación de papá, esa identificación de mamá, esa consolidación de ayuda mutua, de que te tengo a los dos, de que sé que los dos me van a responder, que no se sienta solo, que no se sienta que ya se terminó esa relación y pues ya no sé cuándo voy a ver a mamá, ya no sé cuándo voy a ver a papá, ya no sé qué hace papá, ya no sé qué hace mamá, voy a tener un evento importante, yo quiero que estén los dos. Es importante, por eso me llama mucho la atención esta imagen, porque es muy significativa, es una separación, no debe de existir esa separación. Yo en lo personal considero que es más productivo, es más benéfico, es más necesario que los hijos continúen con el cuidado tanto de papá y mamá, y que no se olvide el que se separa o el que no se queda con los hijos, que no se olvide que ahí están sus hijos, que ahí está un deber, una obligación en cuanto a su cuidado y educación, y ese nunca, a pesar de que se separe y se divorcie, nunca se va a terminar. Espero que les haya servido mucho. Gracias por su atención. La verdad, es un tema súper amplio que me gustaría abordar mucho más, pero el tiempo no nos lo permite. Pues me pongo a su disposición, si hubiese alguna pregunta, si hubiese algún comentario, todo se admite. Y les agradezco su compañía.
Muchas gracias, maestra. Aquí tuve un problema con la conexión, pero ya estamos de vuelta. Em, a ver. En el chat tenemos una serie de felicitaciones hacia la presentación. Tenemos una pregunta, pero creo que más bien va dirigida hacia el DIF porque nos pregunta sobre la estadística de niños entre matrimonios del mismo sexo, también conocidos como homoparentales. Bueno, ese no es, digamos, atribución del Poder Judicial del Estado conocerla. Tal vez pudiéramos extenderle eso al DIF. Y si acaso a lo mejor la maestra Rosa Idalia nos puede comentar si ha conocido algún caso de personas del mismo sexo que estén en una situación de custodia. No sé, licenciada, ¿qué nos puedas decir al respecto? En la actualidad no me ha tocado realmente en ningún caso en personas del mismo sexo, ninguna controversia relacionada con el mismo. No dudo que lo exista en la actualidad debido a la innovación que hay sobre este tema tan trascendental, pero no me ha tocado en ningún asunto relacionado con eso. Les quiero compartir por ahí, por la falta de tiempo, quiero que analicen por ahí, les puse un estudio comparativo en cuanto a la satisfacción de los menores, cómo se ha desarrollado en países del occidente, y en el cual se analizaron 184,000 niños de varios países del oriente, donde precisamente se analizaron las cuestiones de cómo era su convivencia y su dinámica familiar, donde se ubicaron la familia de origen, que es cuando los hijos viven con ambos padres, la familia monoparental, cuando solo los estudiantes niños vivían con mamá o papá, o bien la compartida con ambos. En este estudio está bien importante, ojalá tuvieran la oportunidad por ahí en los comentarios, ya me hicieron favor de ponerles el link para que lo analicen. Obvio, la satisfacción mayor y vital fue en cuanto tuviera una familia de origen, pero en cuanto a las otras modalidades se analizó que era muy satisfactorio y muy vital la custodia compartida y después la custodia monoparental. Es muy interesante, ojalá tuvieran la oportunidad de verlo y analicen cómo se estructuró y cómo los diferentes tipos de familia que estructuraron y cómo se llevó a determinar que la custodia compartida, cuando hay separación, cuando hay divorcio, es benéfica en torno a los menores. También es bien importante ahí concientizarlos a ustedes, sobre todo, como les decía, como estudiantes, que esta modalidad es flexible siempre y cuando ambos padres mantienen una alta autoestima, una flexibilidad, una apertura de apoyo y una ayuda mutua a favor de sus hijos. Habiendo estos factores, créanme que va a ser muy benéfico para ellos su otorgamiento y la dinámica que lleven a cabo en relación a sus hijos, en pro de ellos y en beneficio siempre de ellos, con perspectiva de la infancia. Muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta en el chat que es, ¿qué pasa con el domicilio conyugal cuando se comparte la custodia? Precisamente les comentaba que es bien importante esa convención, ese acuerdo de padres para efecto de poder dilucidar qué va a pasar con el domicilio conyugal. Les comentaba que hay modalidades en las que incluso los padres son los que se van del domicilio conyugal. Bueno, en el caso puede ser que estén separados, incluso divorciados, en el domicilio que fue en su entonces domicilio conyugal, y puedan habitar con el menor. Queda mamá en casa, se queda con el hijo nunca se mueve, son los padres los que rotan. Pueden, ¿sabes qué? Me toca esta semana, por decir, por supuesto. Esta semana estoy con mi hijo, a la siguiente semana me retiro, me voy a mi domicilio y regreso a papá al mismo domicilio. ¿Para qué? Para que el menor no sienta ese cambio de que hoy estoy esta semana aquí, o que hay muchos supuestos donde el menor también se adapta.
pero hay convenciones o acuerdos de partes donde dicen, esto es lo que es más benéfico. En cuanto al domicilio conyugal, puede ser esa dinámica donde permanezca el menor en el domicilio conyugal y sean los padres los que cambien constantemente, de acuerdo a la temporalidad que es. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos en el chat es si existe ya alguna iniciativa para reformar el artículo 300 del Código Familiar del Estado para contemplar la custodia compartida. Como tenemos conocimiento, ya hubo una reforma en la que ya hubo una disposición donde el Congreso de la Unión es el único facultado y restringe a los estados para poder hacer cualquier adecuación. De hecho, inicialmente, antes del anterior proyecto, mi iniciativa era esa, la modificación del Código Familiar en el que se estableciera como la custodia compartida como la primera opción a decretar por los juzgadores y la opción que pudieran peticionar las partes, o sea, los padres. Pero desgraciadamente ya no tenemos esa facultad y como en Estado no podemos realizarla. Correcto, muchas gracias. La siguiente pregunta, hoy tenemos muchas preguntas y debe ser porque es un tema que nos interesa en lo personal y que es muy relevante, ¿no? La siguiente pregunta es, maestra, ¿las medidas provisionales como la guardia y custodia son apelables? ¿Provisionales? Sí. Bueno, eso es lo que dice aquí. ¿Las medidas provisionales como la guardia y custodia son apelables? Cualquier medida, sea provisional o sea definitiva, tiene sus medios de impugnación previamente establecidos. La custodia provisional, si mal no recuerdo, se determina mediante una interlocutoria, la cual puede ser modificada, o sea, puede ser modificada por varios, perdón, no varios supuestos, no puede ser modificada y las partes tienen el derecho de rebatirla. En la apelación como tal, como custodia provisional, no recuerdo bien si es apelable o revocable, pero creo que sí es la apelación, sí es el medio para poder impugnar la determinación que se haya tomado. Habría que analizar nada más una cuestión de que la cuestión provisional. En definitiva me queda clarísimo, pero en la provisional sí estoy un poquito en duda si es la revocación o la apelación, dependiendo de la modalidad en que se decrete, porque muchas veces se decreta en un proveído y en otras veces en una resolución interlocutoria. Ok, muchas gracias. Tenemos, además de más preguntas, un par de comentarios. Entonces voy a leer los comentarios y luego pasamos a las preguntas. Uno de los comentarios nos dice que es un tema muy amplio porque de cómo los padres respondan se irá construyendo cada niño, ¿verdad? O sea que la construcción de la identidad de los menores está relacionada con esto, ¿no? Y tenemos además otro comentario que nos dice que el problema de la custodia compartida además se acrecenta cuando estemos hablando de familias ampliadas. Ahora, en cuanto a preguntas, bueno, aquí hay una pregunta tal vez muy fuerte, pero que de todos modos es muy interesante hacerla, que nos dice, nos pregunta si se vela por el interés superior de un menor cuando un juicio de guardia y custodia tarda hasta más de 5 años en procesarse. Por supuesto que no, por supuesto que no. Siempre el menor debe ser sujeto de prioridad en cualquier resolución o determinación que se tome. En este caso, desafortunadamente, quienes estamos dentro del sistema, muchas veces nos damos cuenta cómo las partes enfrascan o enredan mucho los asuntos y complican la situación que a veces pudiera ser transitoria, pudiera ser rápida, pero con sus medios de impugnación, con sus medios de defensa, con sus obstáculos que proyectan. Precisamente por eso es que a veces se dificulta mucho eso lo que les comentaba, el acuerdo de los padres, voy a hablar como padres, no de las partes,
el acuerdo de los padres. A veces piensan que es una moneda al aire, los hijos piensan que son propiedad de alguien, y eso hace que el asunto se conflictúe. Muchas veces no son ni el papá ni la mamá, son los abogados quienes a lo mejor son los que están retardando ese procedimiento, porque a lo mejor les beneficia que siga su transcurso, o porque desgraciadamente la mamá insiste en que lo quiere ella, el papá insiste que lo quiere a sus hijos él, y no hay un acuerdo. Pero es tan bonito si se concientizan que los medios alternativos de solución de conflictos, es tan bonito que se sometan a ellos, porque a veces no es tanto que no hay un acuerdo entre las partes, no es tanto que quién se queda o no con los hijos, es simplemente velar por ellos, velar qué es lo mejor para ellos, olvidándose de sus problemas, olvidándose de lo que me hiciste, olvidándome del problema que haya originado la separación o bien el divorcio. Sí es importante que como padres, ustedes, por ejemplo, como estudiantes sobre todo, que busquen la manera de que los asuntos no se prolonguen innecesariamente a veces por un capricho de las partes. Desafortunadamente, aquí es donde se ve y se reconoce que a quienes afectan no es a los hijos. ¿Por qué? Porque precisamente ese conflicto que mantienen, esa lucha de poderes que tienen en cuanto al dominio o la custodia de sus hijos, es el que afecta considerablemente a los hijos, y lo llevan y lo transmiten a ellos, y les afecta considerablemente y les causa un daño que muchas veces es triste, pero nos hemos encontrado niños que desafortunadamente hasta delinquen, cometen, se caen en las drogas, conflictos personales. ¿Por qué? Porque ven esa desaveniencia de los padres, no saben ni qué hacer, y por eso es importante como juzgadores, cuando se atienden a los expertos en la conducta humana, para evidenciar el porqué de su conducta, el porqué de esa forma del actuar del menor. Pero sí es importante, y yo les digo, conforme a mi experiencia, que sí traten de que los asuntos se agilicen, en materia de familia sí es importante que concienticen que es una solución benéfica en cualquiera de los rubros: alimentos, custodia, divorcio. Es importante que vean esos beneficios que tiene la unidad, el desarrollo de los medios de alternativos de solución, donde no necesariamente tiene que haber un conflicto ni predominar el mismo, sino beneficiarse y convenir para que salga adelante y se tenga una situación jurídica estable en cuanto al torno de los menores, en este caso de la custodia. Espero haber contestado. Gracias. Sí, por supuesto que sí. Bueno, tenemos más preguntas, varias más. Vamos a leerlas y bueno, ya tú nos dirás hasta dónde, ¿verdad? Los tiempos de los alumnos no sabemos. Bueno. Un poquito conectado con la pregunta anterior, nos preguntan cuánto tiempo se lleva otorgar una custodia compartida, y en este lapso, ¿con quién comparte el menor o la menor? ¿Cómo? ¿Esa parte última? ¿Con quién comparte? Sí, en este lapso, digamos, en el lapso en el que se otorga la custodia compartida, ¿con quién está el menor o la menor? Me imagino que es un supuesto de una separación. En el caso de que estén solamente con uno de los padres, pues obvio, que permanecerá con la persona con la que cohabite el menor, y en el trayecto del procedimiento, que puede ser muy corto. Me ha tocado procedimientos, por ejemplo, en custodia, incluso en el propio divorcio incausado. O sea, cuando hay convención entre las partes, el divorcio incausado, y están de acuerdo en la mayoría de su clausurado del convenio, y en esencia en esta parte de la custodia, en 2 meses, en 1 mes, o sea, ya estás decretando el divorcio y ya estás con la custodia compartida. O sea, este cambio de transición del divorcio necesario de la anterior modalidad que había a la actual, es muy práctico, es muy rápido. Eso sí, el juez tiene que tomar las medidas necesarias, advertir y velar porque se protejan y cumplan los derechos de los menores, donde se evidencie
realmente cómo se desarrolla la familia, cómo se desarrolla la relación de padres e hijos. Para eso es muy importante, como el juez como rector del procedimiento, velar, observar y en base a ello determinar que se decrete la misma. No es muy tardado. Lo que tarda es lo que les comentaba hace un momento, los conflictos personales entre los padres, el choque de poderes, el choque de egos. Eso es lo que conflictúa un asunto. Realmente cuando hay realmente, como les decía, esa voluntad, ese apoyo, esas ganas, o sea, porque son ganas de velar o de proteger a los hijos, se tiene esa accesibilidad para convenir las cosas. Y aquí lo importante en la custodia compartida es que es en igualdad de condiciones, ambos van a estar para responder. Los tiempos, los momentos se determinan por ambos, pero va a haber los dos, van a estar los dos, y los dos van a responder por sus hijos. ¿Qué era la otra parte? Ya se me pasó. No, no, es correcto. Incluso, bueno, la pregunta que sigue se conecta un poquito con esta porque nos pregunta qué pasa con el tema de los alimentos cuando la custodia es compartida. Precisamente ahí también se puede convenir, o sea, se puede convenir precisamente los padres para que en forma igualitaria tengan esa obligación de aportar económicamente a los hijos. Obvio, aquí siempre va a partir de las posibilidades que tenga cada uno de los padres. El Código Familiar nos establece la proporcionalidad de posibilidades que hay entre padre y madre. No es lo mismo una mamá que no trabaja a un papá que sí trabaje, ¿sí? Pero a lo mejor se complementan con otros factores. Por eso es importante ese acuerdo, esa plática entre ellos, esa voluntad decidida para poder decir, o sea, ¿sabes qué? Yo ayudo, yo comparto en esta parte, yo proporciono en esta parte. Incluso, o sea, esa modalidad incluso le va a ayudar a la mamá que a lo mejor no trabaja a poder proyectarse para poder buscar un empleo, si así lo desea, obvio, o crecer profesionalmente. Ok, muchas gracias. Mira, las siguientes preguntas se relacionan, entonces voy a tratar de hacer una síntesis de ellas. Y tienen que ver con la voluntad de las y los menores, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si los padres, papá y mamá, o papás, papá y papá, mamá y mamá, dicen, bueno, vamos a compartir la custodia, pero la o el menor no quiere convivir con alguno de ellos? O bien, ¿qué pasa en casos de que no es custodia compartida? Que digamos digan, bueno, el niño tiene que ir con tal progenitor y el menor no quiera irse con ese padre. ¿Hasta dónde la voluntad de los menores es algo que se toma en consideración por parte de las y los jueces? Definitivamente, como les comenté hace un momento, la voluntad del menor es primordial. El juez siempre va a tomar en consideración su voluntad, siempre. Pero cuando hay focos que nos dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué este niño no quiere convivir con su papá? ¿Por qué la mamá lo busca mucho y él no quiere? ¿O por qué el papá lo busca mucho y la niña no quiere? Esos son focos que el juez como impartidor de justicia y como rector de un procedimiento debe de evidenciar, debe de buscar los elementos probatorios para poder determinar el por qué, cómo, entrevistando al menor, entrevistando a los padres, entrevistando a los familiares, a las personas con quien se relaciona, conociendo cómo es su nivel educacional, cómo se relaciona con sus compañeros en la escuela, cómo es su dinámica de comportamiento con sus amigos, auxiliándose de expertos profesionales en la conducta humana, que pueden ser psicólogos, pueden ser terapeutas, que nos determinen por qué ese rechazo, por qué esa falta de deseo de poder convivir con alguien que es su familia, su progenitor, su progenitora. Esos son factores que nos van a evidenciar el por qué o la causa o motivo por la cual realmente el menor no puede convivir con el padre. Y en base a esos resultados y a todas esas pruebas que se recaben durante el procedimiento, ahí es cuando el juez podrá tener la facultad y aptitud para determinar si es viable o no es viable esa condición o esa modalidad de custodia compartida. Es lo que les decía hace un momento.
No siempre en todos los casos va a ser factible. Habrá casos en los que indiscutiblemente el menor fue atacado, lesionado, fue violentado y no va a convivir con esa persona. Por más que la otra parte quiera, no va a ser factible. ¿Por qué? Porque tiene ese daño emocional, ese daño físico que le va a impedir. Por eso ahí hay restricciones, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos que así sea viable y que se determine que sí procede, sí se debe de decretar la custodia compartida. Correcto, sí. Sí, por supuesto, la justicia nunca puede ser ciega a escuchar a todas las personas que están involucradas en el proceso, incluidas a las y los menores de edad. Hay algunas recomendaciones que nos hace el foro. Nos dicen que hace falta más capacitación de los abogados y abogadas, ¿verdad? Relativo a la conciliación y la custodia compartida. Sí, definitivamente hace más falta. Precisamente por eso, ¿no? Estamos haciendo esta clase de intervenciones, porque sabemos que es un tema que es importante, que casi todo mundo en su vida laboral va a ver algún día. Entonces, sí, por supuesto, es muy importante. Y además nos comentan que muchos de los padres y madres que están en esta situación desconocen el derecho que tienen a solicitar la custodia compartida. Entonces también, por supuesto, es importante la difusión hacia la sociedad en general de estos derechos. Estos son recomendaciones, ¿no? Además nos hacen un comentario relacionado con lo que decía la maestra Rosa Idalia, que tiene mucha razón. Hay situaciones en las que es materialmente imposible o al menos muy difícil una custodia compartida. Entonces, por ejemplo, nos dice, cuando los padres viven en la misma ciudad es aceptable, pero cuando no, pues obviamente se complica. Pensemos, por ejemplo, en estas familias que tal vez el papá o la mamá están en los Estados Unidos y el otro progenitor está aquí en el país. Bueno, pues hará muy difícil una custodia compartida en lo material, definitivamente, ¿no? Además, hay otro comentario que nos recomienda agilizar los procesos donde se dirimen los derechos de menores e invoca lo previsto en el artículo 269 bis del Código Familiar, que es este que dice que cuando un padre o uno de los progenitores se niegue a permitir la convivencia con el otro padre, de inmediato se quitará al niño de quien tiene la custodia y se le dará al otro. Aquí el abogado que nos comenta nos dice que sugiere agilizar y echar a andar ese proceso. Bueno, ahí a reserva de lo que nos comenta nuestra ponente, sí hay que decir que a pesar de que la ley lo dice de esa manera, ya hay algunas resoluciones en sentido contrario, incluso iniciativas, porque siempre hay que analizar el caso concreto de la situación. O sea, no nada más porque la mamá no está cumpliendo, se va a tomar al niño y se le va a dar al papá. Hay que analizar la situación social, familiar, incluso de relaciones que puedan tener ambos progenitores. A lo mejor la mamá no lo presta porque no quiere, por alienarlo, por utilizarlo, pero puede ser, es muy posible que haya situaciones de fondo, ¿verdad? Que también haya que ver, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué nos puedas comentar respecto de este artículo 269 bis que ha generado mucha controversia, ¿no? Los últimos años. Sí, claro que sí. Precisamente cuando se decreta la custodia exclusiva y se otorga en la regulación de visitas al progenitor que no tiene la custodia, se establece un régimen de convivencias, el cual debe ser respetado por la parte, o por la mamá o papá con el que habite el menor. Y en caso de oposición o en caso de que no otorgue esas facilidades para llevar a cabo las visitas con su menor hijo, ya sea papá o mamá, está esa sanción en el artículo 269 bis, precisamente porque al opositor que reiteradamente se oponga a las convivencias decretadas del padre con su menor hijo, debe de sancionársele. ¿Cómo es la sanción? Pues sustrayendo al menor de su custodia y pasársela a la parte no custodio para que lleve a cabo el ejercicio de la custodia determinada. Pero este pronunciamiento
va de la mano de varias cuestiones. Principalmente hay que analizarse, como lo dijo el doctor Manix, hay que analizarse cuáles son las causas, motivos o razones por las que la persona que habita con el menor impide la realización de esas convivencias. Es importante que ustedes como abogados, próximos abogados, estén al pendiente y analicen bien cuál es la circunstancia. A veces no es tanto que no se permita, es simplemente porque ya llegó y ya la mamá le dijo algo y el otro se enojó y ya se fue. No, o sea, hay que analizar muy bien la cuestión para ver los motivos por los que realmente no se lleva y que se evidencie bien en el procedimiento y que se haga, se dé fe de esa circunstancia, porque incluso se ha comisionado tanto a trabajadores sociales como a actuarios para que cuando se realice esa modalidad de entrega-recepción del menor con el padre que va a realizar esas visitas, se lleve a efecto y se evidencie y se dé fe de que si se lleva a cabo no la entrega-recepción, y ahí se puede constatar cuál es el motivo, puede constatarse que se lleva bien, se hace la entrega normal. Muchas veces, a veces es tan triste ver en los procedimientos que a veces por 1 minuto o por 2 minutos ya se están quejando las partes en los procedimientos y están impugnando y están quejándose ante el juez. Oiga, llegó tarde tanto tiempo y ya no le permití ver al niño. O sea, por eso es esa flexibilidad que se les pide, no tanto en la modalidad de custodia compartida, en cualquier modalidad de custodia que se decrete menores, es esa flexibilidad, ese acuerdo de las partes. El niño no puede permanecer solamente con uno, tiene derecho a estar con los dos, a convivir con los dos, a crecer en armonía con los dos. Por eso es importante que cuando se efectúen y se evidencien estas restricciones o estas oposiciones de las partes, esté debidamente documentado, debidamente evidenciado, debidamente demostrado. ¿Para qué? Para que sea procedente. Y sí se decreta y me ha tocado hacer los cambios de custodia y me ha tocado ver los cambios de custodia y donde se ha hecho ese cambio. Pero realmente es debido muchas veces a esa mala comunicación que existe en los padres. Desafortunadamente, si cambiáramos un poquito el chip, ahora sí que con perspectiva de la infancia viéramos desde otro ángulo en la relación de pareja que en un momento hubo, tuviéramos otra óptica de ver y poder analizar y decir, o sea, no estás conmigo, pero estás con tu papá, vas a estar bien, requieres de los dos, necesitas de él, hasta para un tiempo para la persona que se queda en casa, es importante, o sea, verlo de esa manera. Hay muchas maneras de que se pueda lograr un buen y una satisfactoria relación entre ellos. Sí, definitivamente, ¿no? La visión pro infancia, la visión pro de los derechos humanos y la perspectiva de género nos van a ayudar a entender la complejidad de las situaciones que están en torno a un tema que pudiera parecer una simple custodia, ¿no? Y también decir que sí, el interés superior de las y los menores no es solo responsabilidad del Estado o de las instituciones públicas, sino también de sus padres, ¿no? Y de las y los abogados que están postulando a favor de sus padres, ¿no? En ese sentido, a veces como abogados y abogadas nos tocará incluso convertirnos en mediadores, en educadores, ¿no? De nuestros clientes para hacerles ver que el interés superior es algo que interesa primordialmente a ellos, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente, Rosa Idalia. Ya no tenemos más preguntas. Tuvimos una cantidad récord de participación y eso es porque, como lo decía hace rato, es algo que nos interesa a toda la sociedad, que si no lo hemos vivido en lo personal, tal vez un hermano, una prima, una sobrina, alguien que conocemos está en esta situación de la custodia, ¿no? Entonces es algo que nos afecta institucionalmente, que nos afecta como servidores y servidoras públicos, que nos afecta como abogados y abogadas, pero que también nos afecta como seres humanos e integrantes de una familia. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias. Ahí en el chat, recordarles que tenemos nuestras redes sociales, tenemos también
el correo electrónico de la maestra Rosa Idalia Tobar, donde pueden ustedes hacerle llegar alguna pregunta, alguna inquietud. Y bueno, pues invitarles a que nos acompañen el día de mañana, igual a las 10 de la mañana, con una conferencia que va a ser dictada por la magistrada Luz María Enriqueta Cabrero Romero. Ella es una magistrada que tiene mucha experiencia, de verdad se los digo, en materia penal, y ella nos va a hablar del juez en el sistema penal acusatorio, un tema del que incluso ella ha publicado un libro. Entonces, bueno, agradecerles a todos y todas su presencia, su participación, darle las gracias al maestro David Turrubiartes Palomo, director de la Escuela Judicial, por estar aquí acompañándonos. También a la consejera Diana Isela Soria Hernández, que nos estuvo acompañando, nos está acompañando, y pues es un gusto que ella pueda participar de estas actividades. A las y los compañeros del Poder Judicial del Estado, a las y los compañeros de la Universidad Intercultural. Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Nada más, quien tenga cualquier duda, perdón, antes de irnos, con gusto, ahí les dejé mi correo, o cualquier duda que tengan, cualquier información que requieran, con gusto yo ahí se las proporciono. Háganme nada más, pónganmele ahí, no sé, Universidad Intercultural o no sé, custodia compartida, algo así para identificar que son ustedes, y con gusto yo los apoyo. Gracias por su asistencia y espero que haya sido satisfactorio. Claro que sí, muy satisfactoria, y hay muchos agradecimientos. Bueno, tú misma puedes ver ahí el chat. Hay muchos agradecimientos. Excelente ponencia, gracias por su ponencia. Mi admiración y cariño hacia tu persona. Gracias a la Escuela Judicial, a la Universidad Intercultural, excelente ponencia. Gracias, muy buen día, etcétera, ¿no? Agradecimientos en ese sentido. Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos el día de mañana.